Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa, donde hablaremos hoy sobre la educación dual, y particularmente con un diputado que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación, que ve este tema, el liberacionista don Wagner Jiménez, que nos acompaña esta tarde. Don Wagner, bienvenido, ¿cómo le va? Randall, muchas gracias por la oportunidad, un saludo muy especial a todos los que nos observan a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la radio. Don Wagner, muchas gracias. Yo siempre cuando tengo algún diputado, más allá, ahorita hablamos del fondo, pero también me gusta conocerlo, y particularmente, bueno, yo a usted no lo conocía, usted es una persona muy joven, si no me falla la memoria, deberá andar por unos 35. 34, va para 35. Yo aquí apunté, pues yo siempre apunto la fecha de nacimiento. El 12 de noviembre de este año cumplirá 35. Así es. ¿Cómo es ser un diputado tan joven en esta Asamblea Legislativa, Wagner? Bueno, yo creo que es una experiencia maravillosa. Me parece a mí que yo estoy ocupando un cargo de mucha responsabilidad, que requiere un compromiso directo con las comunidades que me eligieron, pero también con todo el país. Yo he decidido, en mi condición de diputado nacional por el Partido Liberación Nacional, mantener una posición, una visión de Estado, ver más allá de lo local e impulsar temas de impacto nacional. He adquirido con mucha seriedad y he aceptado el reto de representar a los liberacionistas, pero también a los costarricenses desde la Asamblea Legislativa. Y bueno, creo que estos primeros 10 meses, ya que estamos por entrar a cumplir, han sido los 10 meses más especiales de mi vida, porque he podido ver cómo desde una curul usted puede ayudar a los costarricenses. Desde una curul se pueden tomar decisiones trascendentales, se pueden impulsar proyectos de ley que alcancen a la mayoría de costarricenses, y bueno, me estoy moviendo en esa línea, siempre pensando en el bienestar de la gente. Yo me siento muy orgulloso también de proceder de una zona rural y también haber alcanzado un puesto como diputado nacional dentro de mi partido. ¿Es de Ciudad Neyli, don Wagner? No, de Cotobruz. De Cotobruz. Sí, señor. Sí, cierto. Nació en Ciudad Neyli. Nací en el hospital de Ciudad Neyli. Ese es el detalle. Así es. Sí, de hecho es interesante, y Punta Arenas es muy interesante porque uno dice, yo soy diputado por Punta Arenas, pero Punta Arenas es tan grande, ¿verdad? Que no es lo mismo ser diputado por Punta Arenas, por ejemplo, que ser diputado por, es por Punta Arenas, pero vivir en Cotobruz. Efectivamente, Randall, mi historia es muy particular. Yo nací en el hospital de Ciudad Neyli, soy de Cotobruz porque mi mamá tenía la disposición de que no tuviera problemas en el primer parto, y entonces decidió que naciera en un hospital más grande, que es en Ciudad Neyli. Mayor. Yo soy el hermano mayor de 5 hermanos. ¿sí? Sí. Eso es muy interesante. De hecho, ahorita me voy a meter en un tema en su vida porque nos ayudará también a ejemplificar el tema de fondo. Pero le quería preguntar algo. Hace 20 años usted estaba en el cole, hace 15 estaba en AU. Sí. Y es interesante porque uno siempre oye, porque más o menos tenemos la edad parecida, uno siempre oye, la Asamblea Legislativa no sirve para nada, un montón de vagos los diputados, y yo lo he señalado varias veces. Esta Asamblea Legislativa, esta de ahora, a mí me ha sorprendido en algunas cosas, y yo quisiera saber cómo lo lee usted después de tener la misma carga que tenía yo, toda la carga de información de los últimos años, de la Asamblea no sirve para nada, un montón de politiqueros. ¿Qué le parece? Bueno, ese es un lastre con el que estamos cargando todos los 57 legisladores, y yo he querido, pues, en el ámbito personal marcar una diferencia, marcar un sello de austeridad y también marcar un sello de honestidad en mi gestión, de transparencia y principalmente de rendición de cuentas. Yo tomé una decisión muy polémica el 2 de mayo cuando ingresé a la Asamblea Legislativa, que fue renunciar al uso de los vehículos de la Asamblea Legislativa y al uso del combustible. Por una razón muy de principios básicos
de mi familia, de valores, pero también porque yo procedo de un gremio que es el Ministerio de Educación Pública, el Magisterio Nacional, donde todos los educadores costean ese tipo de gastos todos los con pases, su salario todo. y su carro, lo ponen para ir al colegio, para hacer trámites de las instituciones, de la escuela. Y entonces yo creí que no era correcto enviar un mensaje de continuar haciendo lo mismo, y por eso decidí hacer esa renuncia. Eso me trajo problemas, por supuesto, a lo interno y también en toda la asamblea, porque Bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Ahora nos estás amarrando al resto a hacerlo. Hay un compromiso. Incluso yo le dije a los compañeros, bueno, esa es mi visión personal, yo no voy a impulsar ni proyectos de ley para eliminar los diferentes estipendios salariales que existen aquí, pero sí me voy a abstener de utilizar al menos el recurso del combustible y los vehículos de la Asamblea Legislativa. Esto porque yo creo, Randall, que el día de mañana, cuando uno quiera recuperar la credibilidad de los legisladores, creo que hay que empezar por la austeridad. Es un mensaje que los costarricenses están esperando de nosotros. Los costarricenses demandan cada día más transparencia, demandan cada día más obligaciones del que los representa en el primer poder de la República, más participación en las comunidades, más cobertura territorial, más proyectos de ley relacionados con sus comunidades, pero también más proyectos de ley que logren beneficiar a la mayoría de costarricenses. Que sean nacionales e importantes. No, bueno, pero a usted le sale caro, porque no es lo mismo ser diputado por San José o por Alajuela, por ejemplo, y uno dice, bueno, todos los viernes me voy a mi comunidad a visitarlo, por supuesto, sí. Si es de San José está aquí, si es de Alajuela estará a 20 kilómetros, todavía en Cartago, digamos, en el centro de Cartago, pero decir, voy a ir a visitar a mi comunidad con mi gasolina a Cotobruz, oiga, le sale carísimo. Sí, muy caro, así es, pero yo creo que existe una satisfacción personal también de que usted se está absteniendo de algo, pero también está dando la misma cobertura como si tuviera ese beneficio. Pero no fue, y le pregunto directamente, no fue una medida populista, a ver, si voy a quedarle bien a todo el mundo, voy a renunciar a la gasolina. No, fue por principios. De hecho, que yo nunca llamé a ningún medio de comunicación para hacer alarde de esa decisión. Y yo me siento contento, no me arrepiento de haber tomado esa decisión al día de hoy. Yo creo que es un mensaje que garantiza a los costarricenses que hay indicios de deseos de recuperar la confianza otra vez en quienes gobiernan y en quienes legislan para el país. Pero también, Randall, yo creo que ha sido una experiencia sui generis, porque la Asamblea Legislativa es un lugar donde usted puede dejar una huella positiva para los costarricenses. Sí. Es un lugar... No es el quinto infierno ahí que huele a azufre no, y que todo el mundo se da puñaladas por la espalda. No, yo no lo creo así, no lo veo así. Yo creo que hay todavía cosas muy recuperables. Es decir, hoy la Asamblea Legislativa es un escenario de diálogo total. Dialogamos partidos políticos que fuimos férrimos adversos en la campaña electoral, pero compartimos objetivos comunes. Creemos en el derecho a enmienda de todos los proyectos. Nos sentamos a dialogar. Con respeto podemos decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en una posición. Yo creo que no es tan malo como la gente cree. De hecho, Wagner, a mí quisiera compartir una reflexión con usted. Así como en 2002, digamos, se rompió la historia legislativa del país con el rompimiento oficial del bipartidismo, ¿verdad? Y la incursión de nuevas fuerzas políticas que cambiaron la forma de hacer política en la Asamblea Legislativa. Yo creo que 2018 la vuelve a cambiar, y la vuelve a cambiar no solo por los diputados independientemente de quien de que lleguen, sino por una razón. Hay un tercer partido que ya fue gobierno, y eso me parece a mí, porque ahora que hayan sido gobierno está Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana, que ya tenía en estas elecciones de 2018 una experiencia de gobierno. Me parece que eso le cambia un poco la visión a los legisladores respecto a que hacer oposición por oposición es muy sencillo, pero cuando usted ya fue gobierno y sabe que le puede tocar a usted, entonces empieza a pensar con muchísimo más cuidado y con muchísimo más tino político también los temas en los que se opone o los que intenta impulsar también. Bueno, ahí hay un matiz que deberíamos... El nombre del programa está bien escogido, yo siempre lo... Ahí hay un matiz que yo deseo extraer de ese argumento, y es que, bueno, nosotros somos 17
Sí. Pero ¿cuántos de los 17 estuvimos en gobierno? Muy Ninguno. pocos, solo Sí. don Carlos Ricardo. Ajá. Enhorabuena por la experiencia que Don tiene Roberto para ayudarnos Thompson. a dirigir, don Roberto Thompson, Luis Antonio Aiza, que fue diputado oficialista en el gobierno de doña Laura Chinchilla, en la administración Chinchilla, pero de ahí en adelante todos somos caras nuevas y nuevos nombres. Doña Yorleni de Limón, que me Claro. parece que está haciendo un trabajo extraordinario, nunca había participado en ningún cargo político. Este servidor nunca había participado en un puesto de elección popular ni tampoco en un gabinete. Claro, pero a lo que me refiero, y tiene razón en hacer el matiz, pero a lo que me refiero es que el partido tiene la fuerza de haber sido gobierno. Efectivamente. Voy a poner un ejemplo que a muchos les caerá mal, pero es como cuando uno ve a un cura hablando de matrimonio, ¿verdad? Y uno dice, "Ey, Así es. ¿verdad?" Que es diferente a ir a hablar con una persona que estuvo 40 años casada, por ejemplo, y uno dice, ok, ahí está el argumento respecto al cual actúa hoy. Bueno, precisamente nosotros a lo interno del partido somos criticados por estar muy cerca del PAC. Y creo que más bien lo que se ha dado es una absoluta comprensión de lo que significa ser gobierno y de lo que significa enfrentar una crisis fiscal como la que tiene este gobierno y la urgencia de aprobar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y nosotros también cuando fuimos gobierno la impulsamos y tenía que existir una coherencia interna, es decir, Claro. Liberación Nacional se aferró a sus principios de coherencia y también a principios muy básicos de que, por ejemplo, la oposición, Randall, está no solo para hacer control político ni para convertir en un lugar de vilipendiar al Poder Ejecutivo, sino también la oposición está para ayudarle al gobierno cuando hay una urgencia de atender cosas que benefician al país y que pueden salvar al país. Entonces yo, por ejemplo, me comí mi tamal de Navidad muy, muy contento porque cumplí con la patria al votar el expediente de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque el país lo necesitaba, no era porque el PAC lo necesitaba, era un tema nacional. Y yo creo que ahí es donde está la gran distinción de lo que significa ser oposición responsable y una oposición que también está para favorecer temas nacionales. Que también tiene que ver con estrategia política, don Wagner, si me lo permite. Cuando uno ve las estadísticas, desde 1949 no hay un solo partido político que haya ocupado la presidencia en 3 ocasiones, ¿verdad? Nunca, jamás en la historia reciente costarricense. Eso significa que si uno se basa en evidencia estadística, es muy, 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 muy poco probable que Acción Ciudadana sea el partido de gobierno en el 2022. Y si uno sigue basándose en las estadísticas, entonces es probable o que sea Liberación Nacional o que sea la Unidad Social Cristiana de los partidos que ya fueron gobierno. Eso le genera también una presión de responsabilidad, de decir, nosotros no podemos destruir el país como oposición, porque es muy probable que nosotros seamos gobierno en 2022 y que necesitemos finalmente esto que en lo que está avanzando este gobierno. Y no lo hablo como cálculo político, sino como una responsabilidad política en pro del Estado costarricense. No, efectivamente, y también otro de los argumentos de la oposición que se estudia mucho, cuál es la función de la oposición, es demostrarle al país que el partido que está en oposición está preparado para gobernar. Y por eso usted logra ver diputados de oposición con alta intensidad, defendiendo iniciativas de ley, Claro. defendiendo proyectos país, porque también es un mensaje para el electorado costarricense, que cada día es más volátil, de que, bueno, aquí hay una institucionalidad, un partido político fuerte, defendiendo temas nacionales y temas país, y son una opción electoral muy atrayente para los próximos comicios. De hecho, entrando en materia, hablando justamente sobre legislación nacional importante, voy a ir despacio y primero le dije que le iba a preguntar algo personal, pero tiene que ver con el tema de fondo. Sí. Usted es de una zona rural. Así es. Estudió en escuela pública, ¿usted? Así Bueno, es. Y en colegio público. Así es. En Cotobruz. En Cotobruz, en ¿Qué? Agua Buena. En Aguabuena de Así Cotobruz. es. Cuando usted sale del cole, Sí. ¿qué hace? Bueno, cuando yo termino la secundaria en el Liceo de Aguabuena, a mí me apareció en el mes de febrero del año siguiente una opción laboral como profesor de español. Allá mismo, sí, en el IPEC de Aguabuena, porque una persona que había sido nombrada de San José renunció al cargo y no aceptó. Y ahí estaba aquí, 300 kilómetros de su casa. Y entonces, en ese momento existían los nombramientos por inopia en el Ministerio de Educación Pública, es decir, no habían personas calificadas y se requería de personas que estuvieran iniciando.
Y a mí me llamó el director de la institución porque le habían dado buenas referencias mías de que yo tenía buena retórica, buena redacción. ¿Usted no había estudiado educación? No había estudiado educación. Habían pasado nada más 3 meses de salir del cole. Así es, pero siempre me gustaron las letras, la literatura, y entonces aparecieron como 18 lecciones, muy pocas lecciones. Y posteriormente hubo aumento de matrícula y logré tener un poco más de lecciones. Y en paralelo inicié mis estudios universitarios en la Universidad Católica. ¿Aquí? No, en Ciudad Neily. Igual. Bueno, sí, después terminé a como iba financiando mis estudios, trabajando al mismo tiempo. No, bueno, perdón que lo frene un momento. ¿Podríamos devolvernos a esos 3 meses entre la graduación del cole y la llamada, sí, porque se le alinearon las estrellas y alguien lo llamó, sí, a trabajar? Yo recuerdo que cuando yo me gradué del colegio, yo vivía en Cartago, por supuesto, y fui a hacer los exámenes de admisión del TEC y de la UCR, porque están cerca. Y aún así a mí me parecía que de Cartago a San Pedro era un mundo. Sí. Pues yo no venía frecuentemente a San José, pero tenía la idea, o sea, estaba seguro, cuando me gradué del colegio, estaba seguro que iba a entrar a la universidad y que iba a encontrar trabajo porque estaba muy cerca de la U. Pero además, porque yo siempre me imaginaba trabajando en San José, porque en Cartago no había muchas fuentes de empleo. Siendo usted de la generación 2001. 2002. 2002 del Colegio de Aguabuena, sí, en Cotobruz, ¿alguna vez en esos 3 meses usted o sus compañeros conversaron de esto? De decir, ok, listo, ya está el cole, ¿y ahora qué? Sí. ¿Dónde vamos a trabajar? Bueno, precisamente una de las problemáticas que se enfrentan en las zonas rurales, principalmente en la zona sur del país, es la carencia de empleo. Y cuando se termina el bachillerato aparece esa gran pregunta. Muchos deciden por irse a vivir a Estados Unidos, a trabajar allá. Muchos deciden estudiar algunas carreras en universidades privadas porque la presencia de las instituciones de superior públicas muy, muy pequeña. Y otros deciden mantener la cultura agrícola, sí, la herencia de sus padres. Y se quedan con el bachillerato y no logran ingresar a la universidad. Otros desean participar en servicios, por ejemplo, se convierten en policías, servidores públicos, y bueno, otros logran venirse a estudiar a San José con el apoyo de sus padres, pero no todos tienen esa distinción. Y hay otros, supongo, que se quedaron en el camino antes de bachillerato. Y otros que no logran el bachillerato. Randall, hoy en Costa Rica, la mitad de los jóvenes que ingresan a secundaria no terminan el bachillerato, y en las zonas rurales sus datos deben ser todavía más elevados. Es que yo me imagino a un joven, tal vez no con mucho poder adquisitivo, en Cotobruz, sacando el 9º año y enfrentándose su familia al dilema de ¿qué hacemos? Así es. Hay mucha migración al área metropolitana. ¿Usted recuerda de compañeros que hayan empezado como usted en 7º y no hayan terminado bachillerato? Muchos, claro, muchos. Y ahora que soy diputado, muchos me escriben por las redes sociales. ¿Se acuerda cuando estábamos en 7º? Ahora vivo en San Carlos, ahora vivo en tal otra parte. Tuvieron que salirse de ahí para buscar oportunidades. Efectivamente. Bueno, le pregunté esto, ¿usted sabe por qué? Porque vamos a hablar de educación dual. Y yo quiero preguntarle, no en el contexto del proyecto que está dictaminado, ahorita hablamos de eso, sino en términos generales, ¿qué es educación dual? Randall, la educación dual es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en 2 lugares distintos. En los centros educativos, en el INA, en los colegios técnicos, en las modalidades de adultos, IPEX, INDEA, etcétera, y en las empresas formadoras. Esta es una iniciativa de origen alemán. De hecho, que el expediente que nosotros estamos impulsando en la Asamblea Legislativa es una legislación comparada con la legislación alemana, donde estamos acercándonos al éxito y principalmente a todos los factores de cambio que han sucedido en Alemania a raíz de la educación dual. Voy a darle un ejemplo. En Alemania, 2/3 partes de los alemanes no son formados en las universidades, son formados en el área técnica. Han apostado y han decidido que la formación técnica profesional es también un motor de desarrollo de ese país. China llegó en el 2008 a emular ese modelo y lo está implementando en ese país asiático poderoso. Y bueno, nosotros tenemos aquí un expediente con ese mismo propósito.
Nosotros creemos que la educación dual en el país es necesaria por un universo de razones. Voy a ver si me queda tiempo y la memoria me da para recordar algunas que siempre utilizo para compartir experiencias. A mí me parece, Randall, que la educación dual cuenta con una sólida base epistemológica, es decir, la educación dual se fundamenta en el paradigma constructivista aprender haciendo. Si yo matriculo una carrera técnica y yo en esa carrera técnica únicamente voy a tener 2 meses de práctica profesional como está actualmente diseñado los programas de estudio en los colegios técnicos, bueno, la experiencia profesional que yo adquiera va a ser muy limitada. Con este proyecto de educación dual, desde el primer año que el joven inicia en este programa de formación, iniciará también la formación y la experiencia profesional en las empresas formadoras. Entonces, es una ruptura del paradigma tradicional de la educación técnica del país. Eso primero quiero dejarlo por ahí. También quiero aprovechar para decirle que Costa Rica, según los estudios de la Contraloría General de la República en relación con la educación técnica del país, en diciembre, el año tras anterior, señaló un conjunto de debilidades, y la OCDE también. Y en el marco de las recomendaciones nos han dicho Randall y costarricenses que Costa Rica tiene un problema muy serio con la educación técnica, y el problema es que no existe una estrecha relación entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral. Entonces, tenemos especialidades técnicas en los colegios técnicos que no responden a las necesidades del mercado laboral, y esto cada día se va a convertir en una bola de nieve, Randall, porque las tecnologías, porque las nuevas demandas del mercado laboral desde la globalización y desde el plano mundial van a ir reorientando las carreras técnicas, y por aquí es donde aparece la primera reacción de quienes adversan la educación dual. Una estrecha relación, Randall, entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral, por supuesto que lleva a repensar cuál va a ser el modelo de carreras que tienen que ofrecer los centros educativos, y entonces aquí aparecen conflictos de intereses, tal vez de algunos profesores que dirán, bueno, qué torta, mi carrera técnica ya no responde a las demandas del mercado y es peligroso que pierda lecciones. Entonces aquí hay uno de los problemas de fondo donde han aparecido versiones antagónicas de lo que debe ser la educación dual. Bueno, ese es el segundo. El tercero, Randall, efectivamente, bueno, Costa Rica se encuentra con un desempleo rampante, 12% de desempleo histórico. Los principales afectados, los jóvenes, donde es mucho más alto que el 12%. Se les hace un 26%, se les hace muy difícil conseguir empleo por una razón. Porque cuando el joven presenta su currículum a las diferentes empresas donde hay ofertas de servicios, Randall, según la opinión del 82% de las empresas de este país, el requisito fundamental es la experiencia laboral o la experiencia profesional. Con la educación dual, nosotros entregaremos, el Estado costarricense le entregará a cada joven un certificado de conclusión de estudios de la educación dual que la empresa privada equiparará como un certificado de experiencia laboral. Magnífico. Entonces, esa barrera de no obtener experiencia ya la van a superar los jóvenes con el certificado de educación dual que les vamos a hacer entrega. Bueno, ahí está la tercera. Y la cuarta, Randall, es que nosotros en el texto estamos definiendo la posibilidad de que las empresas formadoras, a través de un contrato civil o convenio de aprendizaje, como estamos intentando llegar a un acuerdo multipartidario, destinarán una beca de hasta el 30% del salario base de un trabajador semicalificado, de acuerdo con las horas que los jóvenes estén practicando en las empresas formadoras. Esto para que los jóvenes se subsidien sus gastos personales, transporte, alimentación, entre otros. Y de esta manera, una vez que finalice el proceso de formación, queda abierta la ventana de oportunidad para que las mismas empresas logren dejarse ese talento innato que está apareciendo como un semillero dentro de las empresas formadoras. De hecho es muy interesante porque ahora que usted lo mencionaba, y por eso me dio escribiendo en la computadora, don Wagner, me puse a averiguar las carreras técnicas que hay.
Hay algunas muy interesantes, ¿verdad? Pero hay otras que uno dice, ok, no sé, si usted necesita un secretario o secretaria en la Asamblea Legislativa y llega alguien que le dice, yo sé inglés, sé usar los paquetes de computación normalmente, y llega otra persona y le dice, yo sé mecanografía. ¿A quién contrata usted? Al número 1. Exactamente, porque yo nunca llevé mecanografía, pero escribo rápidamente en la computadora por el uso de la computadora frecuentemente. Entonces yo no entiendo cómo la mecanografía, digamos, sigue siendo, por ejemplo, una carrera técnica que pareciera absolutamente desfasada con la actualidad. Totalmente, Randall. Y otro golpe de timón a la educación técnica profesional a través de la educación dual es que existirá una división entre la teoría y la práctica. Significa entonces que los procesos de práctica en las empresas pueden ser desde 1/3 hasta 2/3 del tiempo, de acuerdo con las mallas curriculares de cada una de las carreras técnicas. Sí, claro, que la especifiquen. Claro. Pero eso es mucho más, perdón, don Werner, eso es mucho más de lo que hay hoy, que son 2 meses. Exacto, 2 meses y sin una retribución salarial, sin una relación de pólizas y sin nada de las garantías que nosotros estamos ofreciendo en el texto. Yo no quiero criticar, hacer una lista de técnicos criticables, pero por ejemplo, vi otra que tiene que ver con dibujo arquitectónico y debe ser súper chiva hacer dibujo arquitectónico, pero no importa que sea súper chiva, porque ser linotipista también era muy chiva en el siglo XIX. A lo que me refiero es, bueno, ¿y dónde hay un mercado laboral para el dibujo arquitectónico? Exactamente. O sea, pareciera, don Juan, realmente que no hay un estudio desde el Ministerio de Educación en algún momento donde diga, ¿y qué necesitamos? Así es. Porque yo no sé si a usted le pasa, en Noticia Monumental frecuentemente publicamos ferias de empleo. Sí. Y uno dice, qué raro, hay 12% de desempleo y cada semana hay una feria de empleo. Sí. Pero resulta que las ofertas de empleo realmente, y uno cuando habla con CINDE o con las empresas dice, es que no encontramos a la gente para llenar. Y uno dice, pero hay un montón de gente sin trabajo. Sí, pero ninguna de ellas cumple los requisitos para trabajar aquí. Es decir, hay un divorcio estructural entre la oferta de empleo por el modelo de desarrollo que siguió Costa Rica desde hace algunos años, con una generación perdida de los 80, sí, producto de la crisis de esos años. Y la disminución en el presupuesto para la educación. Así es, y que tiene que ver también directamente con un atraso histórico en el modelo de educación costarricense. Sí, bueno, Randall, será porque yo desde muy pequeño he crecido trabajando en mi vida. Mi abuelo era boyero y tenía café y también tenía vacas de leche, y nosotros desde muy niños, desde que yo recuerdo, desde el kinder me quitaba la gabacha y le iba a ayudar a mi abuelo a apartar los terneros a las 2 de la tarde y crecía entre los cafetales ayudando. Hoy eso es penado por ley, se llama trabajo infantil. Claro. Pero en aquel tiempo era hasta un disfrute de la naturaleza y aprender a darle el valor al trabajo. Por eso quizá tal vez es que yo he insistido con vehemencia en la importancia de que exista una ley de educación dual en Costa Rica. Por mis raíces, porque siempre he crecido alrededor del mundo del trabajo, porque las vacaciones mías eran para ir a coger café, eran para aprovechar el tiempo a ayudarle a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Y entonces yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, Randall, porque yo creo que este es un proyecto con alta viabilidad técnica, pero como nunca con una alta viabilidad política. Usted se sienta a conversar con las fracciones parlamentarias y creen en una ley de educación dual. Sí, pareciera que la discusión, si me permite, es más ideológica que práctica. Es decir, puede ser que uno diga, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque mi ideología no lo permite, pero no necesariamente con algo en la práctica que tenga el proyecto. Efectivamente, Randall, y fue uno de los motivos por los cuales se frenó la discusión en la legislatura anterior. Sí. Hubo matices, otra vez, ideológicos. Yo le dije que está bien escogido, eso no tengo ninguna duda. Matices ideológicos que señalaban que las empresas se van a enriquecer. Bueno, eso no es cierto. Bueno, pongámosle los puntos sobre las IES. Es que en la administración pasada había una fracción más grande del Frente Amplio. Totalmente. Y es el Frente Amplio el que usa, que es por supuesto el partido más cercano a los sindicatos, es el que usa ese elemento. Totalmente. ¿Verdad? Decir, malditos capitalistas que lo que quieren es mano de obra barata con los estudiantes. Así es. Bueno, Randall, nosotros dejamos una previsión muy importante para evitar también abusos de las empresas. Claro. Y es que
las empresas recibirán únicamente el 10% de la capacidad de la planilla de jóvenes practicantes. Sí, no pueden tener la No planilla más. completa. Si es una empresa de 30 empleados, podrán recibir solo 3 jóvenes practicantes bajo el modelo de educación dual. Eso lo quisimos garantizar también con el propósito de que no exista un abuso de jóvenes practicantes sustituyéndose por empleados. Claro, para de la conseguir empresa. mano de obra barata. Correcto. O desplazar empleados de muchos años. Que de hecho, ahorita vamos a hablar del texto que está dictaminado, Sí. que es el que incluye esto, pero me gustaría detenerme, Wagner, en la importancia de lo que usted contaba. Usted trabajó en el área rural, a mí también me pasó y realmente no cambiaría esa experiencia por nada. En mis vacaciones de 14 años, de octavo grado, mi abuelito tenía un almacén en Cartago y yo llegué el 1 de diciembre, el primer día de vacaciones, y le dije, ¿usted me puede dar trabajo? Sí. Y me dijo, sí, trabajé las vacaciones. Bueno, resulta que nunca terminé de trabajar ahí, porque las tardes del colegio iba a trabajar ahí porque realmente me gustaba y Claro. me formaba. Y salí de ahí un día, 8 años después o 7 años después, y entré a Monumental el día siguiente. O sea, es decir, es mi trabajo inmediatamente anterior a este, y realmente lo que uno aprende trabajando y ganando en el inicio un mero simbolismo Exacto. salarial te permite empezar a pensar en el valor del dinero, en el valor de las cosas, en el valor del tiempo, en el esfuerzo, en la responsabilidad, ¿sí? Que no se forma, porque pareciera que en este instante lo que hacemos es que formamos a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y de un momento a otro los tiramos y les decimos, tome. Sí, exacto. Pasa, y digamos que consiga trabajo a los 19 años, tiene un mes trabajando y empiezan a llamarlo. Le ofrecemos una tarjeta de crédito, porque ya te vieron en planilla. Un plan de viaje. Sí, exactamente. El carro, el ahorro de la asociación, sí. Y entonces inclusive nos genera, porque los primeros chascos que uno se lleva financieramente son en esos primeros años, porque nadie le enseñó a uno. Así es. Es importantísima la experiencia en un ámbito como el que uno se va a desarrollar profesionalmente. Randall, por ejemplo, si en el IPEC de Santo Domingo Heredia se están formando muchachas en el área de secretariado ejecutivo, que es una carrera técnica. Siempre utilizo este ejemplo. Estarán 3 años en el IPEC recibiendo lecciones y únicamente 2 meses practicando, atendiendo público, contestando un teléfono, respondiendo correos. Y con la educación dual, las muchachas empezarán un proceso educativo en las aulas del IPEC de Santo Domingo Heredia, pero también practicando en la Gallito, practicando en la Caja del Seguro Social, practicando en el Banco Nacional y adquiriendo experiencia profesional desde el inicio de su formación. Es decir, la educación dual, por todos los ángulos en los que la veamos, es un parangón de oportunidades para la juventud. La UCAEP está estimando que en el proceso de maduración de la educación dual podemos lograr disminuir el desempleo en un 3%. Que nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado. Porque realmente ese 12% en promedio nacional nos ronda como una sombra. Exacto. Y las veces es curioso porque yo quisiera también contarle a los oyentes y a la gente que nos está viendo que el desempleo se mide por la gente que está buscando trabajo. Así es. Cuando hemos logrado disminuir el desempleo es porque hay gente que dejó de buscar trabajo, no porque rellenamos nosotros esas oportunidades. Efectivamente. Y también, Randall, adherido a eso, creo yo que esta es una oportunidad para reactivar la economía. Efectivamente, aprobamos un plan fiscal, pero la economía del país está deprimida, usted lo siente, es una cosa de sensación casi térmica de cómo podemos ver una recesión, casi no se venden cosas, propiedades, etcétera. Está muy detenido el mercado. Entonces, en la fase en que nos encontramos en este proyecto de ley, sería muy lamentable y un grave error histórico devolver esta discusión y que no logremos una ley de educación dual en el país. Ok, entonces, ¿qué? Ahora me decía, Alemania, ese es el referente de nuestra legislación. China me dijo que lo hacía. Sí. Oye, es comunista, sí. Y ahí se trajo de toda la discusión ideológica de un solo golpe. Sí, China es más pragmática ya. China no es una cosa rara, pero usted lo aceptará, es un país comunista con un capitalismo fortísimo. Fortísimo. Es una mezcla inédita. ¿Qué otros países, por lo menos en nuestra región, lo aplican? ¿No? Aprovecharé para decirle que en México existe ya una experiencia de educación dual y que, a propósito, que podría sonar contradictorio, el nuevo presidente AMLO señaló la importancia de aprobar estos modelos y seguir mantener este modelo de educación dual en México, a pesar de su visión ideológica, claro. Y otro país que está a la vanguardia en educación dual es la República de Chile, donde los programas educativos se han ido alineando, el área técnica hacia un modelo de educación dual.
y bueno, seríamos nosotros los terceros en América Latina de aprobar una legislación en esta materia. Sin embargo, ahí hubo en Río Revuelto Ganancia Pescadores. Yo entiendo que había una discusión, una polémica ideológica respecto al tema de educación dual, y esto lo aprovecharon algunos grupos políticos para entonces incluir dentro del debate legislativo, don Wagner, su propia visión sobre educación dual. Claro. Y entonces usted me contaba cuando usted llegó a la Asamblea Legislativa hace 10 meses, había 5 proyectos de educación dual. Exactamente, Randall. Le contaba fuera de micrófonos que uno de los grandes retos que me encontré en la presidencia de la Asamblea, en la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Asamblea, fue en relación con la educación dual. Nos encontramos 5 proyectos de educación dual, cada uno con su exdiputado, y decidimos los 7 integrantes de la comisión trabajar intensamente para que dejáramos un único proyecto, y se archivaron 4. Eso se logró desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, y entonces trabajamos un expediente palatable entre las fracciones, un expediente que fuera atrayente para las empresas, porque sin la participación del sector empresarial no habría educación dual. ¿A dónde irían a practicar los muchachos? Y sin la participación de los sindicatos. Sí puede haber educación dual sin la participación de los sindicatos. Esa era la conclusión a la que quería llegar, sí. Porque en esa dicotomía, ¿verdad?, donde usted pone legislación en el centro, empresarios de un lado y sindicatos en el otro, realmente los sindicatos no tienen vela en este entierro. ¿Qué tienen que ver con los sindicatos con educación dual? Si no son los funcionarios públicos los que van a ir a hacer educación dual. Sí, yo creo que sería retrotraer otra vez la versión de que tal vez los profesores tienen ese temor de ese vector de cambio que traería la educación dual. ¿Usted cree que los sindicatos se oponen al tema de la educación dual, primero por razones ideológicas y segundo, única y sencillamente para proteger a uno de sus gremios? Ellos no lo dicen, pero yo estoy seguro que así es. ¿Usted es profesor? Así es. ¿Hay profesores que a usted le lanzan esa preocupación? Sí, efectivamente. Efectivamente, profesores que me manifiestan la preocupación de que haya una legislación de educación dual. Bueno, lo primero que hacen es decir los argumentos que siempre han dicho. Mano de obra barata, precarización, y hay un concepto mucho más extremo, esclavitud. Y cuando yo logro explicarles que el texto que dictaminamos solo permite un 10% de la planilla de cada empresa, cada compañía, para recibir jóvenes practicantes de educación dual, ese argumento queda totalmente desfasado. Entonces al final me dice, sí, pero habría que hacer una modificación porque ya no van a ser tantas las lecciones que los jóvenes van a estar en las aulas, porque van a estar otro tiempo en las empresas, claro, y puede existir una disminución. Bueno, esa fue una presión que nosotros recibimos, Randall, y por eso es que en el artículo primero del 20.786 decidimos que la educación dual sea voluntaria. Es la carta de garantía que yo le he explicado a los educadores. Voluntaria de los estudiantes. Que la educación dual sea voluntaria para aplicarse en los centros educativos. Que cada centro escoja si sí o si no. Claro, pero nosotros sabemos que a futuro existirá una presión de la misma sociedad civil a emigrar a este modelo, efectivamente. Sí, por supuesto, porque si yo soy padre de familia y mi hijo me dice, mira, voy a estudiar en ese CTP. Y yo le digo, suave, es que en ese otro te ponen a practicar desde el inicio, este otro sigue lo normal, y además aquel otro te va a dar un 30% o que sea simbólico de dinero para sostenerte y para aprender a ser responsable. Seguramente yo le diré, escoja el segundo. Exacto. Y esos que están protegiendo las lecciones se quedarán sin estudiantes. Es complejo. Es complejo el tema, pero yo creo que tenemos que avanzar, y si yo quiero ver el bosque y no el árbol, debo tomar decisiones país. Y la educación dual, efectivamente, a quien beneficia es a los jóvenes, a los estudiantes, y en un orden de prioridades entre estudiantes, profesores, la prioridad son los estudiantes. Para eso se invierten los recursos del país a la educación, para que los estudiantes aprendan mejor y obtengan mejores condiciones de vida laboral. Voy a darle un ejemplo, Randall. En Alemania existe una carrera técnica que es la plomería. Yo no conozco yo no conozco una carrera técnica de plomeros en Costa Rica. ¿No? Bueno, podríamos ofrecer esa carrera para formar plomeros.
¿verdad? Y hay gente que hace plata con eso. Claro, formación técnica. Los maridos de técnica. alquiler. Exactamente. Para todos los chapas que no recibimos que no fuimos Así compañeros es, nunca. sí, arreglar un tubo, etcétera. Sí, es interesante. Vamos a ver, hacia qué está enfocado, porque tengo entendido que no, por ejemplo, si estoy en una secundaria académica, no puedo acceder a la educación dual. Ya se aprobó se dictaminó un proyecto de ley en diciembre que plantea cuáles son las modalidades de educación que permitirán la educación dual. El ámbito. Sí. Sí, el ámbito de aplicación que definimos, Randall, es amplio. Quisimos garantizar una ley, Randall, que se aplique para los próximos 30 años y los cambios que vayan a surgir en el mundo. Por ejemplo, logramos incluir las universidades. Sí. ¿Por qué? Porque es muy posible, Randall y costarricenses, que entre 10 años, ya está pasando en Europa por lo menos, pero aquí todavía no, es muy posible que las universidades vayan a requerir de un modelo de educación dual cuando se hacen las prácticas, por ejemplo en medicina, y que ya exista una transformación pedagógica, curricular, y que sea necesario que el muchacho, desde que inicia su primer año de medicina, inicie haciendo prácticas en un hospital, por ejemplo. Entonces esto es un marco normativo que lo hemos dejado amplio y voluntario para que, de acuerdo con los cambios y las tendencias modernas, se logre aplicar en cualquier espacio que tenga relación con la educación. Colegios técnicos profesionales, el Instituto Nacional de Aprendizaje, modalidades de adultos del MEP, universidades públicas, privadas, institutos públicos, privados, y de esta manera darle una seguridad jurídica en el futuro inmediato a los centros educativos que deseen esta transformación curricular. Al IPEC. Al IPEC, al CINDEA, que hay tantos CINDEA en Costa Rica hoy día. Sí, que es curioso. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, yo lo digo por mi experiencia aquí como director de Noticia Monumental, la cantidad de solicitudes de práctica profesional que yo recibo realmente de muchachos que están desesperados porque no encuentran dónde hacer su práctica profesional y necesitan hacer 100 horas o 300 horas de práctica antes de graduarse, realmente es muy fuerte. Es muy fuerte, efectivamente. Déjeme jugar de abogado del diablo, que por sí lo disfruto tremendamente. ¿Qué ganan las empresas? Dos cosas. Ganan con garantizarse la posibilidad de sustraer recursos e inversión para los procesos de selección de personal. Ya no tendrían que hacer concursos, reclutamientos, porque el semillero se encuentra ahí mismo. Porque ya tienen a tantos que han pasado por aquí. Tantos que están practicando, y de esos puedo escoger los que yo considere mejores. Ese es un gran beneficio que existe para las empresas. El otro beneficio que existe para las empresas y compañías es que por primera vez vamos a garantizar una alineación entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral. Por primera vez el país va a garantizarle a todas las empresas que están en el país hoy día y las que deseen venir a invertir, que existe una alineación entre lo que ellos necesitan y lo que se está formando en las aulas. Por primera vez. Uno de las grandes bondades y definiciones de la educación dual es que la educación dual goza de prestigio internacional. El país que tiene una legislación en materia de educación dual está avanzando en atracción de inversión extranjera directa. Sí, porque a las empresas les parece bueno, atractivo. De hecho, AmCham había hecho un llamado a por favor corran a aprobar esto, ¿verdad? Efectivamente, y Randall, también nosotros hemos señalado con vehemencia que estamos frente a un proyecto educativo, no es un proyecto laboral. Esa discusión creo que ya la estamos concluyendo, se está terminando de superar ante cualquier estigma y cualquier confusión con respecto a lo que significa la educación dual. La educación dual es más allá de pensar en una relación laboral, es un proyecto de educación, de aprendizaje, de formación, de adquisición de habilidades, de competencias, de experiencia profesional, experiencia laboral, de mejorar la capacidad de relacionarme con los otros, que es un resorte de las habilidades blandas, Randall, del siglo XXI. Las habilidades blandas requieren resiliencia, requieren la capacidad de adaptación a un centro de trabajo. ¿Y cómo se logra eso? Solo enfrentando el momento. Y la educación dual va a abrir esa ventana para que el joven inicie los procesos de adquisición de experiencia, resolviendo problemas,
enfrentando situaciones complejas dentro del ámbito de la práctica profesional que realizarán. Por eso es que yo no creo en que el modelo tradicional hoy se adapte a las necesidades del siglo XXI, porque son solo 2 meses de práctica. 2 meses no es suficiente, Randall, para usted adquirir una experiencia profesional en la disciplina en que usted está siendo formado. Claro, pero vamos a ver, si me lo permiten, Wagner, la educación dual no es una novedad. O sea, es una novedad en términos formales y normativos, exactamente. Pero digo, basta con irnos a los dichos más antiguos de la cultura popular y empezar a encontrar la práctica hacia el maestro. Claro. Nadie aprende por cabeza ajena. No. Todo eso está basado en que la práctica es justamente lo que le permite a uno justamente desarrollarse. Claro, por eso le decía yo a usted que la educación dual mantiene una base epistemológica sólida, porque aquí se aprende haciendo. Y el aprender haciendo pertenece a una gran virtud del paradigma constructivista. Los programas de estudio de este país están diseñados en el racionalismo, pero también en el constructivismo. Y esta posición pedagógica, curricular, va a permitir, Randall y costarricenses, que exista una verdadera educación de calidad, una educación para el trabajo, una educación para el mundo del trabajo, para el siglo XXI. Pero es un reto para nuestros sistemas educativos. Es decir, cuando usted es un profesor de una de esas materias que los muchachos van a hacer educación dual, usted tiene que enseñarles bien, porque si no van a decir diciendo, hey, profesor, usted no me enseñó nada, resulta que llegué a la empresa y en el primer día me enseñaron a poner un micrófono de radio y resulta que yo llevaba 4 años estudiando aquí y no tenía idea de cómo conectar un micrófono. Randall, Dios me haga profeta y tengamos ley de educación dual. Una vez que se logre eso, iniciarán los retos para las instituciones donde se va a aplicar. Tendrán que revisar los programas de estudio, crear nuevas mallas curriculares, nuevos descriptores de cursos y de modalidades de área técnica diferenciados, adaptarlos a esta nueva modalidad. ¿Y cómo le cuesta al MEP hacer eso? Bueno, pero tiene una planilla muy grande para hacer eso. No, tiene una planilla enorme, eso no está en discusión. Y tendrá gente con buen tiempo para hacerla también. Pero a lo que me refiero es que al MEP le cuesta mucho dar pasos hacia adelante. Estaba leyendo un informe sobre la educación dual en Alemania, justamente, que es el país en referencia. Me llamó la atención un párrafo en particular. Dicen ellos, en muchos países, no estoy leyendo en alemán, ya está traducido al español. No quise bajar hoy en matices. Dice, en muchos países la formación profesional no es dual. Eso salta a la vista en la transición de la escuela a la vida laboral, cuando la falta de orientación práctica se convierte en un obstáculo. Este fenómeno se puede observar tanto en los países cooperantes europeos como en algunos países industrializados, países de economías emergentes como nosotros y países en desarrollo. La exitosa combinación del aprendizaje escolar y laboral es una ayuda para los jóvenes al empezar su vida laboral, y a la vez le asegura a las empresas, que era lo que decía Wagner, el acceso a profesionales cualificados. Totalmente. Costa Rica es un país muy pequeño y Costa Rica, uno de sus principales recursos, Randall, es el recurso humano, el talento humano. Y por tanto, una legislación de educación dual es necesaria en un país que depende de la inversión extranjera directa, que depende de pequeños emprendimientos, que depende de el trabajo que se genera en las empresas. Y entonces creemos firmemente, Randall, que más bien esta discusión se ha postergado muchísimo. 20 años de dar vuelta en la Asamblea Legislativa un proyecto de educación dual. De hecho, en Alemania justamente hay 5 requisitos, no específicos, 5 requisitos que ellos le dicen al mundo. Si usted quiere tener educación dual, mínimo tiene que tener estas 5 cosas. Y yo quisiera, ahora sí, meterme al texto dictaminado para que usted me diga si estas 5 cosas que los alemanes promueven en la educación dual está en nuestra legislación en camino. Una es condiciones fiables, dicen los alemanes, el Estado, la economía, entiéndase, las empresas también, y los interlocutores sociales tienen que todos que estar unidos en ese esfuerzo. El proyecto dictaminado alinea, como lo señalaba usted, todos los esfuerzos, don Wagner. Los alinea porque en el texto dictaminado estamos creando un modelo similar al alemán, que es la Proedual, que es la promotora de la educación dual. Es un órgano que va a estar adscrito al Consejo Superior de Educación
porque no, constitucionalmente no podría estar por encima del Consejo Superior, que es el que se encarga de emitir la política pública en materia de educación en el país, según la Constitución política, pero garantizaría la continuidad de la ley de educación dual. Definimos que en los escaños que integrarán esa junta directiva de la Proedual, claro, aparezca el sector empresarial como representante directo de las intenciones hacia dónde se debe conducir la oferta educativa, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y hemos definido 2-3 espacios más, no los recuerdo en este momento. Pero tiene que ver alguno con sociedad civil. Y tiene que ver uno con sociedad civil, por ¿Hay supuesto. alguno de los sindicatos? No, los sindicatos no están definidos en el texto. ¿Qué? Porque qué bien, porque es que a veces nosotros aflojamos espacios. Sí. Le pongo un ejemplo, la discusión sobre salario privado. Sí. Y yo siempre que veo ministro de Trabajo, le digo, ¿y qué hacen los sindicatos en la mesa de negociación? Digo, ellos que definan el público y nos dejen a los privados definir eso. El segundo punto dice, aprendizaje en la empresa y la escuela. Es decir, la teoría y la práctica nunca, o sea, uno no puede eliminar la teoría que va a aprender en las aulas solo con práctica. Eso está balanceado en el proyecto dictaminado. Está balanceado porque definimos que el periodo mínimo de tiempo de práctica sea de 1/3 y el máximo de 2/3, dependiendo, Randall, de la disciplina que el joven vaya a cursar y haya escogido. Por ejemplo, si las labores de secretariado de una empresa inician en horarios matutinos, por ejemplo, puede existir la posibilidad que la joven practique en la mañana y asista a lecciones en la tarde. Estamos garantizando las dos cosas. También puede garantizarse que 2 días a la semana sean lecciones y 3 días a la semana sea práctica. Y hay o al horarios revés. nocturnos, porque yo conozco muchos adultos que el horario es un límite para su aprendizaje. Randall, por supuesto. Imagínense que en el gobierno de doña Laura Chinchilla se crearon las secciones técnicas nocturnas, que es como una extensión de los colegios técnicos para darle posibilidad a las personas que trabajan durante el día y logren una formación profesional. Ahí hay un semillero de aplicación de esta ley importantísimo. Cuando esto sea ley, el ministro de Educación debería pensar en primera instancia aplicarlo en las secciones técnicas nocturnas, porque ya estos jóvenes muchos se encuentran trabajando, otros pueden practicar durante el día y adquirir habilidades y recibir un ingreso monetario. Claro. El tercer punto dice estándares empresariales generales, pero esto es más concreto. Tiene que ver con que los títulos que se den en términos generales sean aceptados no solo por el Estado, decir, ay, mira, me dieron un título, sino que las empresas reconozcan ese título como acreditación de experiencia. El certificado lo entregará la Proedual, esta misma promotora que vamos a construir. El ente rector va a ser el Ministerio de Educación, como es en Alemania, y se expenderá un certificado de conclusión de la educación dual que tendrá validez como experiencia laboral a la hora de adquirir un empleo. El cuarto punto, y lo vi en los requisitos del proyecto dictaminado, es personal de formación profesional cualificado. Es decir, si yo como empresa digo, yo quiero participar en educación dual, lo mínimo, y quiero, no sé, traer a alguien técnico en radio, mínimo tengo que tener un buen técnico aquí que le garantice a esa institución que yo le voy a enseñar bien al muchacho que entra. Efectivamente, Randall, y yo adherí vía moción, un inciso que creo importante, que las empresas también invertirán en capacitación en los formadores que ellos tienen en las empresas en áreas de pedagogía, didáctica y currículum, porque al final no dejan de ser educadores, transmisores de información y también generadores de conocimiento. Dejamos ese inciso definido para garantizar que las empresas harán un esfuerzo para que los formadores de las empresas también tengan conocimientos básicos sobre pedagogía, sobre currículum y didáctica. Ok. Ahora hablemos respecto al otro punto que tiene que ver, bueno, usted lo adelantó, investigación en formación profesional y asesoramiento institucionalizado. Efectivamente, sí, también respondemos a esa área. Ahora bien, don Wagner, si es tan bueno el proyecto y fue dictaminado en diciembre, hoy es 20 de febrero. Sí. Bueno, estamos grabando 20 de febrero, lo estamos emitiendo después, perdón, pero ¿y por qué no está aprobado en primer debate? Bueno, porque el gobierno me solicitó en el mes de enero una pausa para abrir una discusión, una mesa tripartita que venía funcionando y generar insumos.
Ese mes se terminó. Ese primer mes fue a solicitud del presidente Carlos Alvarado y nosotros aceptamos. Y el segundo espacio de tiempo lo solicitó el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, porque creía que todavía habían cabos sueltos con respecto al proyecto y había una necesidad de parte del Ejecutivo de realimentar con ideas del sector empresarial y con ideas del sector sindical. Y entonces estamos esperando que termine este mes para ya avanzar con el segundo día de mociones y una vez terminado ese periodo estaría listo para un primer debate. De hecho, el orden, quisiera recordarlo, el orden es, se dictamina, se queman 2 días de mociones. Sí. Ok, ¿ya quemaron el primero? El primero. Ok, una vez que se queme el segundo, o sea, que pase el segundo, tiene un plazo para aprobarse en primer debate. Sí, la comisión tiene primero que aprobar o rechazar las 20 y tantas mociones que hay al día de hoy puestas por los diferentes legisladores. Respecto al texto dictaminado. Respecto al texto dictaminado. Una vez que concluyamos ese periodo de aprobación o rechazo de mociones. Que siguen siendo los 7 diputados de la comisión. Los 7 diputados de la comisión, o que podamos valorar la posibilidad de un texto sustitutivo que reúna mejoras de forma o alguna otra cosa, baja de comisión a plenario para un primer debate. Ok, entonces los días de mociones se queman en comisión. Se queman en comisión. Okay, se devuelve el texto a la comisión. Ok, ¿ya quemaron el primero? Ya quemamos el primer día, se rechazaron todas las mociones, principalmente del Frente Amplio, y estamos esperando el segundo día, donde ya hay más de 26 mociones presentadas. Ok, por eso en la técnica legislativa, o en la estrategia legislativa, por eso es que les dicen suave un toque. No queme el segundo, porque si no tenemos un plazo muy complicado para aprobar en primer debate. Exacto. Aún estando, y discúlpeme la palabra, bastante evangelizado el texto. Es un texto que tiene una viabilidad política altísima, una disposición muy grande. Yo le puedo decir a usted que Liberación Nacional, los 17 diputados, están convencidos de que el texto que debe respetarse es el texto que se dictaminó de forma unánime en la comisión por todos los partidos políticos. La Unidad Social Cristiana mantiene esa posición. Restauración Nacional igual, mantiene la posición de aprobar el texto que se dictaminó. El Partido Integración Nacional aún está esperando insumos de las mesas tripartitas. El Partido Acción Ciudadana forma parte también de ese interés de alimentar el texto con más insumos. Y el partido, los independientes o Nueva República están con el interés de apoyar el texto dictaminado. Entonces habría una mayoría importante para mantener el texto original y cualquier adaptación que sea de forma, pero el fondo estamos respetándolo para que la educación dual realmente sea aplicable. Ok. No, bueno, permítame un segundo para ir a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando con el diputado Wagner Jiménez, que es el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación en la Asamblea Legislativa, que es el gran impulsor, además del tema de educación dual, que conversábamos, está dictaminado en primer debate por parte de la comisión, que ya quemó un día de mociones, queda el segundo día de mociones, para bajar al plenario. Yo no sé por qué dicen bajar, sí, pero así se dice. Es el argot popular de la Asamblea. Porque las comisiones están exactamente en el mismo piso que el plenario. Pero bueno, bajará a plenario para darle primer debate. Las mociones que existen, don Wagner, y yo sé que usted es un hombre que busca siempre el diálogo y que evita la confrontación, pero yo tengo que preguntarle esto. Las 26 mociones que hay, ¿son mociones que tienen que ver? O sea, que usted dice, ay, mira, si es razonable tal observación, o son mociones que usted detecta que simplemente es para entrabar el texto. Yo creo que ninguna de las dos. Me parece más bien, Randall, que las mociones lo que pretenden es desvirtuar el proyecto original y convertirlo en un proyecto laboral y renunciar a la idea de que este sea un proyecto educativo.
Por ejemplo, las mociones que se han presentado del Frente Amplio lo que pretenden es que en todos los artículos se convierta el joven estudiante en un estudiante trabajador. Okay. Entonces cada una de las mociones, una por artículo, dirá que no se diga en el texto de la siguiente manera, si no se lea correctamente el joven practicante, que en la relación no sea un contrato civil, sea un contrato laboral con todo el aseguramiento del proceso de la caja, del INSS, etcétera, las cargas sociales, que las empresas las asuman, que los estudiantes son trabajadores, no son estudiantes, etcétera. Pero eso es muy complicado, si me lo permite, Warner, porque le da el carácter de trabajador al estudiante y esto hace que una nueva jurisdicción entre, que es la de jurisdicción laboral, y que le genere derechos laborales inmediatos, es decir, que a los 3 meses va a tener que pagarle cesantía, reconocerle vacaciones, que en caso de una falta, por ejemplo, se haga un debido proceso laboral, y eso podría convertir en poco atractivo para las empresas también este tema. Randall, nosotros no queremos mover el texto dictaminado porque si movemos el texto hacia esa dirección de una relación laboral, lamentablemente sería una legislación para pegar en el papel, en la pared. Es una legislación de papel porque no existiría voluntad de las empresas en participar y recibir estudiantes. Entonces tendríamos una ley más como las muchas que hay en el país sin aplicabilidad. La intención es que sea aplicable y para que esa legislación sea aplicable debe existir una aprobación del sector empresarial que al final es el que va a decidir si recibe a los jóvenes o no los recibe. Entonces, pero además podrían estar cayendo en la misma trampa. O sea, es decir, cuando critican que se convierte en mano de obra barata, ¿verdad?, a la hora de pasar a la legislación laboral, realmente la están convirtiendo en mano de obra barata, porque efectivamente son trabajadores, ahora sí, ¿verdad?, que le generan el costo de las cargas sociales a una empresa, pero a un salario mucho más bajo. Claro, es una perspectiva totalmente válida. Y también, Randall, validar un modelo como el que pretende hacer el Frente Amplio en relación con este tema es renunciar a toda posibilidad de que exista educación dual en el país, a pesar de que se apruebe una legislación en esta materia, porque sin el concurso de las empresas, sin la participación de los centros educativos en este proceso de enseñanza, quedaríamos otra vez estancados en la educación técnica tradicional. Y no será una moción, esto se lo preguntaré posteriormente a José María Villalta, pero no es una moción simplemente para volver inaplicable la ley. No, son 17 mociones para garantizar que la ley cobije los derechos laborales a los estudiantes que vayan a practicar. Pero ¿usted lo cree así firmemente? Porque es que, sí, o sea, yo también entiendo el juego legislativo. Si le meten una moción a la ley que la hace inaplicable y listo, nadie la va a aplicar. Bueno, yo parto de la concepción de que en el programa de gobierno del Frente Amplio están de acuerdo que exista una legislación sobre educación dual. Todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa anotaron en sus programas de gobierno la prioridad de una educación dual. La única desavenencia que existe es en relación con el contrato. El Frente Amplio cree que debe ser un contrato laboral y las demás fracciones parlamentarias creemos que esto es un convenio de aprendizaje, un proyecto educativo, adquisición de conocimientos, una práctica profesional, pero nunca una relación laboral. Y he intentado persuadir al diputado Villalta señalándole la posibilidad de que retire las mociones, que avancemos a dar un primer debate y que la Sala Constitucional sea la que logre al final dirimir si este proyecto que nosotros estamos impulsando es constitucional o no lo es, si debería existir una relación laboral obligatoria, pero ya que esté en manos del órgano máximo de pronunciamiento jurídico del país. No, Warner, ¿qué pasa? Por favor, si me lo explicas de la técnica legislativa. Si es un día de mociones, ¿qué importa si hay 26 o hay 80 mociones? ¿Eso podría atrasar en algo o es que no es un día de mociones en términos calendarios? Bueno, le voy a decir, Randall, por ejemplo, en el primer día de mociones que ya pasó, solo eran 5 mociones por parte del diputado Villalta. Llegó a defenderlas cada uno. Los artículos del reglamento permiten que el diputado pueda defender hasta por 15 minutos cada moción, y una vez que pierda si pierde la moción puede presentar una moción de revisión y otros 15 minutos más, se convierte en 30 minutos por moción.
30 minutos multiplicado por 5 mociones son 2 horas y media. Ahora por 17 mociones pasaríamos todo el mes escuchando al diputado Villalta en comisión defendiendo por qué la educación dual debe ser laboral. Son 8 horas y media las 17 Exacto. mociones. Pero entonces cuando hablamos de día moción, ¿verdad? No estamos hablando de un día, no es que se acaba el día y le decimos, bueno, no. Se quedaron 8 sin discutir, chao. No, cuando se dice se quemó así es el argot legislativo, se quemó el segundo día, es que ya no se puede presentar ni una moción más. Okay. Vamos a poder ver las que están presentadas hasta ese día que se toma la decisión. Entonces a usted sí le afecta como impulsor de este proyecto, a usted sí le afecta que haya 17 y que Villalta quiere ir a defender una a una. Efectivamente afecta el tiempo para la aprobación, ya se vivió con el expediente de fortalecimiento de las finanzas públicas. Cada legislador que presentaba mociones las defendía por 15 minutos y en la revisión de la votación otros 15 minutos, y por eso pues tenían que convocar sesiones extraordinarias casi todos los días para poder terminar con la discusión de más de 900 mociones. Si Villalta no acepta retirar las mociones, usted como presidente de la comisión, ¿qué salida le ve? Yo le vería una salida, la salida larga, que sería convocar extraordinarias varios días. ¿Ordinariamente cuándo? Ordinarias una vez por semana, solo 2 horas y media. Okay. Entonces, convocar extraordinarias después del plenario y ojalá un viernes todo un día completo, día y tarde y seguro noche, para abordar el tema, si realmente queremos una legislación. Para salir en una semana o en semana y media. En semana y media. Ahora bien, ¿José María Villalta integra la comisión? No, okay. Pero él tiene la posibilidad de hacerlo, sí, de participar. No, él puede participar, claro. Sí. La pregunta era, a la hora de la votación de cada moción, ¿usted está seguro de que la mayoría de esos 7 están convencidos de que el texto dictaminado ya es el correcto? Estamos de acuerdo porque así sucedió en el primer día de mociones. Los compañeros se mantuvieron firmes en respetar el texto dictaminado, 7-0. Y en todos los casos, 7-0. O sea, Villalta sabe que va a perder todas 7-0. Sí, así es. Ok, eso me deja un sentimiento de una táctica dilatoria. Así es. Es lamentable que el reglamento actual permite también, de alguna manera, diluir proyectos importantes para el país. ¿Para usted ese es el proyecto más importante en ese momento? Creo que en materia de reactivación económica sí. Es una urgencia, una respuesta a los costarricenses y una señal al sector empresarial de que hay un interés de reactivar la economía, disminuir el desempleo, y pues creo que es una prioridad que debería también ser parte del gobierno de la República, no solo de los partidos de oposición. No, manera, hay algo que yo no entiendo. Es el Poder Ejecutivo el que dice, suave un momento, por favor, pues estamos en sesiones extraordinarias, es el que dice, suave un momento, por favor, para yo conversar con sindicatos y empresarios. Sí. ¿Qué es de lo que usted sabe, qué es lo que tiene que conversar con los empresarios? ¿No están ya suficientemente convencidos de que esto sirve? Bueno, esa es una excelente pregunta, Randall, porque yo también me la he hecho y no tengo respuesta. ¿Por qué otra vez consultarle a los empresarios si públicamente han señalado que ellos aprueban el expediente que nosotros dictaminamos en el mes de noviembre, diciembre? Es que es muy raro, porque los empresarios dicen, por favor, zóquenle con eso, y el gobierno dice, suave para hablar con ellos. ¿Y suave qué? Si están de acuerdo públicamente con el texto de educación dual. Sí, parecería más bien un interés de abrir una mesa con los sindicatos, con el sector sindical. A eso iba, que me parece que es una excusa para hablar con los sindicatos, decir que también van a hablar con los empresarios. Y se le ha dado mucho tiempo, Randall. Todo enero a solicitud del presidente y todo febrero a solicitud del ministro de la presidencia, pero ni un día más. ¿Esa es una decisión suya o ya lo conversó con ellos y ya listo? Con todas las fracciones, y el mismo gobierno tiene claro que hasta el 28 de febrero tiene oportunidad de terminar de escuchar las versiones de los sectores y presentar mociones al texto dictaminado. Claro, pero las mociones vendrían por la fracción oficialista. Es muy posible, aunque ellos quieren utilizar una técnica de acuerdo multipartidario en las diferentes mociones, y yo no estoy de acuerdo. Es una visión del Poder Ejecutivo presentarle mociones al texto que ya dictaminamos. ¿Cuántos diputados del PAC hay en la comisión? 1. Ok, aún así, vamos a ver, porque aquí hay un choque de fuerzas políticas. Si usted, y usted como representante, no solo como presidente de la comisión, como representante de Liberación Nacional, no está de acuerdo
y el gobierno logra solamente a través de su fracción oficialista presentar las mociones de lo que discuta con los sindicatos, significa que tampoco va a tener futuro, va a quedar 6-1. Así es, así es. Usted tiene vamos a ver, me parece que usted además da a notar que ya tiene una fuerza política para aprobarlo así, tarde o temprano. Sí, así es, pero estamos garantizándole al gobierno la posibilidad de que no existan excusas, de que nunca se dio espacio, de que nunca se dio tiempo, de que el sector sindical no se pronunció. Ayer lo hizo el SEC, el Sindicato de Educadores Costarricenses, con ataques personales hacia mí, pero bueno, es parte de esto. Principalmente señalan la precarización, la mano de obra barata, señalan que esto es un proyecto que va a afectar a los costarricenses, a los jóvenes, con argumentos de esa naturaleza, pero creo yo que a pesar de que se ha dado ese espacio, Randall y costarricenses, del 28 de febrero en adelante no habrá un día más para dialogar. Ha habido demasiado tiempo. Este texto, cuando se discutió en comisión, recibió a diferentes sectores y los escuchó, se mandó a consultar por escrito a todos los sectores con respecto al proyecto, así que yo creo que hemos sido bastante generosos desde la oposición con darle todo el mes de enero y todo el mes de febrero al gobierno para que termine de escuchar a los diferentes sectores. ¿En este tema hay alguna diferencia entre sesiones extraordinarias que se acaban el 30 de abril y las sesiones ordinarias? Bueno, claro, yo creo que también esa generosidad de parte nuestra es porque en este momento nos encontramos en el periodo de sesiones extraordinarias y es el Poder Ejecutivo quien convoca, pero también quien desconvoca. Y se corrió un riesgo de que el Poder Ejecutivo desconvocara el proyecto y lo volviéramos a ver hasta el mes de mayo. Bueno, es que ese era lo que le iba a decir. El riesgo es que en la negociación con los sindicatos el gobierno intente cambiar algún elemento vía moción, pierda la moción, quemen el segundo día y lo retire. Es un riesgo, pero sería una señal muy negativa de confianza entre las fracciones que le han estado ayudando al gobierno en otros temas. Y con el empresariado. Y con el sector empresarial tremendo. Casi. Pero en sesiones ordinarias sí estaría sí se podría ver de una vez. En sesiones ordinarias ya hubiera sido ley de la República. Okay. Esta concesión es porque estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Esa concesión es en respeto al Poder Ejecutivo. Así es, respeto al Poder Ejecutivo. Bueno, ¿usted esperaría que sea ley de la República este primer semestre? Bueno, yo espero que tengamos ley de educación dual a partir del mes de mayo y que exista ya esta legislación. ¿Cuándo entraría a regir? Bueno, entraría a regir en el momento en que el presidente la firme y se publique en el diario oficial, la Gaceta. ¿No tienen un transitorio? De decir, bueno, en diciembre, en enero, en febrero. Bueno, yo creo que también el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad, Randall, de redactar un reglamento de esta ley, porque la ley como tal es una generalidad de un marco general jurídico, pero la aplicabilidad la hace el Poder Ejecutivo y tendrá que resolver y redactar un reglamento para hacerla aplicable en el INA, cómo se va a aplicar en los colegios técnicos, en los IPEC, dependiendo de la naturaleza de cada centro educativo. Ok, y desde el punto de vista de los empresarios, que supongo han hablado con ustedes, ¿están positivos respecto a lo que se viene? Sí, los empresarios creen que efectivamente esta legislación ha avanzado como nunca, a todo vapor en la Asamblea Legislativa. Los empresarios creen que es una alternativa importante para garantizar el crecimiento económico a mediano plazo, para garantizar la posibilidad de disminuir el desempleo hasta en un 3%. Y bueno, ellos sí se han mantenido escépticos con el gobierno en virtud de que hubo un intento, Randall, por parte del Poder Ejecutivo hace 15 días de presentar un texto sustitutivo en el cual nos devolvíamos otra vez al 1 de mayo porque aparecía otra vez la discusión de que el contrato debería ser laboral, de que debería existir toda la relación obrero-patronal y que como aliciente o premio a las empresas se les daba la posibilidad de exonerarlos de algunas cargas parafiscales, como por ejemplo las de FODESAF e IMAS. Nosotros reaccionamos con violencia en contra. Recuerde usted que el 51% del presupuesto de FODESAF, que financia los comedores escolares, proviene del sector empresarial. Es un riesgo muy grande que una empresa
de 300 empleados diga, bueno, yo voy a recibir un estudiante de educación dual y ya estoy exonerado de cargas para fiscales. Claro, por supuesto. Entonces, toda esta discusión generó que de inmediato y a priori el gobierno retirara esa propuesta de texto sustitutivo con esta relación laboral. Se dio cuenta que se había equivocado. Se dio cuenta que se había equivocado y ahí fue donde apareció don Rodolfo Pisa, me visitó a la oficina y me pidió por favor la posibilidad de un mes más para continuar afinando detalles en relación con la educación dual. Don Wagner, muchas gracias por haber venido. Don Randall, muchas gracias y ha sido un placer compartir con usted este espacio y decirle a los costarricenses que trabajamos con compromiso, con entereza, con responsabilidad, con el propósito de dejar una huella positiva de que existe una legislación moderna, aplicable a las futuras generaciones y darle la posibilidad a la educación costarricense en que se convierta en una educación de calidad. Don Wagner, ¿qué canción escogió para irnos? Bueno, don Randall, yo estaba recordando que la primera canción que me aprendí en inglés, que nos llevó el profesor de inglés, fue As Long As You Love Me, de los Backstreet Boys. Ajá. Entonces me gustaría escucharla. Es que usted es noventero. Yo soy noventero. Sí, sin duda alguna. Los Backstreet Boys, por primera vez en 5 años y pico de matices, despiden el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. Hasta luego, feliz tarde.